ahora va a estar basada, fíjate tú, en 3 principios. Ya vimos que previa a la construcción del Estado de Derecho hay 3 momentos, no confundirlos con estos 3 principios, porque casualmente son 3 también. Pero estos son los 3 principios de la construcción jurídica. Aquellos que vimos son 3 momentos previos a esa construcción. Así que el primer principio va a ser el principio de derechos humanos, porque se trata de que el Estado, en la planificación que hizo estas élites que vieron y que promovieron el golpe de Estado y planificaron la renovación del Estado de Guatemala, se tomaba en cuenta ya por el patrocinio seguramente también de una asesoría extranjera, porque no olvidemos que todo este proceso fue acompañado de los llamados países amigos, que financiaron muchos de las actividades de los proyectos agendados en todo ese proceso que hemos visto, que inició con el golpe de Estado y después todo lo demás que platicamos. Así que el principio de derechos humanos, un principio que se debía de observar según los estados desarrollados y el estado moderno, precisamente acompañado de un principio fundamental que es el de diferenciación de funciones, que va a ser el principio que le permite al Estado de Guatemala constituirse en un Estado cuyo sistema de gobierno sea un sistema republicano, que es lo que le va a dar también la función, la oportunidad de democratizar el ambiente político de Guatemala. Y un principio de libertad de los particulares que claramente limite a los funcionarios del Estado a obedecer las leyes, quedando prohibida a través de este principio de libertad de los particulares la discrecionalidad en el Estado, identificando la discrecionalidad como sinónimo de ilegalidad. Vamos a explicar eso más adelante cuando nos toque ver el principio de libertad, pero ahorita tomar nota que estos son los 3 principios en los cuales se basa el Estado de Derecho. Vamos a ver entonces el primero, que es el principio de derechos humanos. Este principio es el que busca establecer límites a las decisiones y actividades de funcionarios y empleados públicos. Fíjate bien cómo es que lo voy a sacar y me voy a poner en esta modalidad para poder subrayarles a ustedes que esta es una pregunta que definitivamente tendrán que evacuar en el examen segundo parcial. Cuando ustedes vean este enunciado, el enunciado que está aquí abajo, este mismo, que ahorita estoy haciendo un poquito más grande, van a leer ustedes: busca establecer límites en las decisiones y actividades de funcionarios y empleados públicos. Este es el principio de derechos humanos. Lo vamos a explicar. ¿Por qué es este un principio de derechos humanos? ¿O qué tiene que ver la limitación de las decisiones y actividades? Fíjate, la limitación de decisiones y actividades de funcionarios y empleados públicos, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos, con proteger los derechos humanos? Bueno, esto proviene de la interpretación de que el único que viola los derechos humanos es el Estado. Ese es un principio, porque los derechos humanos, desde su concepción, sobre todo cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
tutelados por la ONU, como sabéis, todos estos ya se interpretan que son inherentes a la persona humana y que la persona humana dirías tú, pero eso no es redundante porque no todas las personas son humanas. No, no, no todas las personas, no todas las personas son humanas, porque acordaos que también en nuestra materia existe y muy frecuentemente nosotros nos lo encontramos, la actuación de personas que son jurídicas, porque las personas jurídicas no son humanas, son abstractas, son personas abstractas que tienen los mismos derechos que la persona humana, que la persona física, pero son personas abstractas y necesitan de representantes para poder actuar. Por ejemplo, las entidades de carácter civil, las ONGs, las entidades mercantiles, el Estado mismo. Ya ves, son estas personas abstractas. Pues entonces no está mal decir la persona humana, no es redundar. Así que establecido eso, a la persona humana, sus derechos, estos que son fundamentales, ya los tienen y los estados lo que deben hacer es protegerlos. Y no es la soberanía del Estado suficiente como para violentar a través de una disposición alguno de esos derechos. Esta es la concepción, ese sería el mismo principio que tuvieron en el siglo XX, finales del siglo XX, para arremeter contra la pena de muerte. Por ejemplo, ¿por qué se arremete contra la pena de muerte? Con que se sancione con ejecutar a los delincuentes, que hagan delitos que sancionen con pena de muerte a quienes cometan tales o cuales actos, porque no pueden violentar un derecho fundamental de la persona, no es suficiente porque los derechos humanos son reconocidos a nivel internacional y la persona ya nace con eso. No puede, es suficiente la voluntad de un Estado para anularlos. Eso es lo que pasa. Y ese mismo principio es el que nosotros vemos porque aquí en la Constitución, si ustedes me acompañan, vamos a aprovechar el beneficio de esto para invocar nuevamente nuestra Constitución y ver de lo que hablamos, porque aquí está más a verlo. Ves tú aquí en el sentido que tiene, que el Estado de Guatemala se organiza, ¿para qué dice? Para proteger a la persona, a la familia. Va. Y aquí está, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Todo esto que ves aquí subrayado en la Constitución, ¿qué son? Son derechos humanos, son derechos de la persona. Y por eso el Estado es el responsable de que a la persona en un momento determinado se le violenten. Cuando vemos homicidios ocurrir, claro que el responsable penalmente es la persona que haya cometido el homicidio, pero el Estado es responsable de la violación, de tanta violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos en su territorio es en donde se están dando estos hechos y el Estado no es suficiente para garantizarle a los habitantes esa seguridad y el respeto de la vida. Y entonces por eso se dice que violenta los derechos humanos. Es lo mismo que si tú te reduces a un ejemplo, vamos a decir, de tu casa y tienes tú tu familia y sale el hijo menor a la calle a pegarle a otro y le da una somatada y todo lo demás. ¿Quién es el responsable? El hijo es menor,
pero los responsables son los papás por no haberlo educado, por no haberlo, porque es menor de edad, los padres son responsables. Lo mismo pasa con el Estado aquí. Cuando se dan violaciones, no importa cómo sea, el Estado es responsable de que no pase, porque pasa demasiado, no se organiza como debe ser. Nosotros somos testigos. Claro que formalmente ya hemos explicado y por eso es que la voluntad de la población al elegir a los constituyentes es que se redactara en este sentido la nueva constitución. Y los nuevos constituyentes, es decir, los diputados que integraron la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó esta constitución, interpretaron el sentir de su población y aquí pusieron entonces todas estas garantías, promovidos, inspirados, educados, condicionados como quieras tú por la comunidad internacional y por el pasado, porque el pasado reciente, en el siglo XX, de los guatemaltecos, nosotros vimos cómo en la década de los 70, que es, bueno, yo todavía viví buena parte de los 60 y de los 70, y ya cuando tuve uso de razón a principio de la década de los 70, desde ahí yo puedo dar fe que en Guatemala es un sucederse de violaciones a los derechos humanos que ahogan en sangre, crueldad y a veces también en oscurantismo el pensamiento y la acción de los guatemaltecos. No se ha podido rescatar, garantizar como es debido. Y aunque se promulguen constituciones y se ponga, porque el papel aguanta con todo, ya ves tú que nuestra constitución es una constitución de las más desarrolladas, de las más modernas a nivel internacional, de las más garantistas en materia de derechos humanos, y ese propósito de los constituyentes de plasmar el deber del Estado como una condición importante de garantizar los derechos humanos se refleja en toda esta primera parte de la Constitución que se llama dogmática. Ves tú que lo hemos dicho en otras clases, desde el artículo 3 hasta el 189, todo es la protección de los derechos humanos. Derechos humanos desde el artículo 3 hasta que finaliza la parte dogmática en el artículo 139. Ahí ves tú, todos son derechos humanos, derechos individuales, podríamos ir buscando, ¿verdad? Derechos sociales van a venir después, porque aquí todos son derechos individuales y después vienen los sociales, todos esos que hemos visto en nuestra declaración esta, que son todos estos que están aquí. ¿Sí? Todos estos, fíjate que esta es la doctrina, ¿va? Porque esto es lo que se me hizo muy... Todo esto, derechos individuales, políticos, sociales, económicos, culturales, todos estos son derechos humanos. Y este es el deber del Estado, mira. Entonces, el propósito fue que frente a aquella realidad histórica de tanta violación de los derechos humanos, ahora se pudieran proteger a las personas de una manera diferente. En ese sentido, cuando nosotros vemos que la limitación de las acciones y de las funciones que tengan los funcionarios y los públicos, que éramos los que decían, que tiene que ver con esto de la protección a los derechos humanos, establecer límites a las decisiones y actividades de los funcionarios y empleados públicos, porque básicamente lo que se trató de hacer con la Constitución fue, ¿dónde está mi Constitución? Limitar, garantizarles sobre todo la vida, partiendo de la experiencia que había habido en Guatemala, de que cualquiera te podía detener en la calle, velo tú conmigo aquí,
cuando se habla de libertad de acción, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley ni emitidas conforme a ellas. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por opiniones o por actos que no impliquen infracción a la ley. Como Guatemala venía de un estado policía, en donde todo era sanción, infracción, una fiscalización, pero abusiva, sin que existiera ningún tipo de orden, te detenían. Pues entonces vinieron también los constituyentes y trataron de proteger ese tipo de derechos individuales en Guatemala y así plasmaron la limitación a las fuerzas de la seguridad y del orden público. Con esto, ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley y por autoridad judicial competente, quiere decir por un juez. Claro que exceptúan los derechos flagrantes, eso sí, siempre. Pero fíjate que como esa era la realidad de aquellos años antes del golpe de Estado, pues lo que sucede es que en el Estado de Derecho, ahora que se supone que es el Estado de Derecho, en el Estado de Derecho pueden haber excepciones al cumplimiento de los derechos humanos. Quiere decir que como excepción pueden ocurrir violaciones a los derechos humanos, como excepción, porque es normal que en una sociedad algo ocurra de repente y se dé algún hecho lamentable como un altercado que lesione bienes tutelados como la vida, la seguridad sexual, la seguridad de la persona, su patrimonio. Pero eso sería la excepción en un Estado de Derecho. El problema de los estados tipo Guatemala es que ese tipo de cuestiones no se dan como excepción, se dan como eso es prácticamente la regla. Y en Guatemala, antes de que existiera esta nueva constitución y estas nuevas cuestiones, no era diferente. La situación era que muchas veces a las personas que tenían cualquier problema, aunque fuera personal con otro, si esa otra persona tenía algún conecte en la policía o en los aparatos de seguridad que no eran, que funcionaran como seguridad en el plan que dan orden, vigilando el orden interno del país, sino que eran más de seguridad, pero en función represiva. Pues si alguien tenía problemas y Dios guarde, el enemigo estaba conectado con alguno que trabajara ahí, ya se lo había llevado la tristeza, porque tal vez hasta se lo desaparecían, lo detenían por cualquier cosa. Y entonces a eso se debe este tipo de artículos. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas. Claro, porque antes, sobre todo cuando había algún tipo de manifestación como la que se hace ahora, digamos, ahí afuera de la universidad o que hacían antes los estudiantes de educación media por cualquier cosa, hacían sus manifestaciones por cuestiones como el alza al pasaje, cuestiones de alto costo de la vida, algún impuesto, bueno, y salían a manifestarse, los llevaban, de repente ya no aparecían tú. Entonces, ante esa situación de violación de experiencia, de esa frustración, los constituyentes pusieron este tipo de disposiciones que limitaban esas acciones del funcionario público, obligándolo, sobre todo a las fuerzas de seguridad aquí, a que no en más de 6 horas pusieran a disposición de juez a los detenidos. Y bueno, también así hay una serie de disposiciones que no podemos ir una por una viéndolas porque no terminaríamos hoy, pero por ejemplo la notificación de detención que habla aquí este artículo 7, los derechos del detenido, que solo puedan ser interrogados
por jueces y que estén presentes sus abogados. Todas estas cuestiones provienen del propósito de garantizar esos derechos humanos, de limitar al Estado. Lo malo aquí es que también después se descompuso todo, porque ahora se limita más al Estado que la propia delincuencia en otro orden de ideas, pero aquí lo que estamos viendo es el estudio de por qué es un Estado de Derecho, y yo creo que ya se entendió el punto. Vamos a volver con nuestra exposición. Entonces, el principio de derechos humanos es este: busca establecer los límites de las decisiones y actividades de funcionarios y empleados públicos, claro, a través de las leyes, ¿verdad? A través de las leyes. ¿Y cómo se hace? Protegiendo todos estos derechos que son básicamente los derechos humanos, los derechos humanos individuales, sociales, culturales, derechos de los pueblos. Bueno, este sería el primer principio. Y luego, Disculpe, licenciado, ¿sí? con una consulta. En esa diapositiva hasta abajo dice el Estado de Derecho es antónimo del Estado policía. ¿A qué se Ah, refiere con eso? Ahí dice, ¿cómo no? Aquí está puesta disculpe, esa gracias. observación. No tengas pena. Fíjate que esa es una observación que yo puse porque esta construcción jurídica que nosotros estamos estudiando, que es el Estado de Derecho, lo que hace es someter al Estado y a todo su aparato a las leyes y darle a los particulares cierta libertad, como lo hace efectivamente en nuestra experiencia la Declaración Constitucional esta que acabamos, a propósito, acabamos de ver esa disposición de la libertad de acción, ¿verdad? Aquí lees tú: toda persona tiene que hacer lo que la ley no prohíbe y no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley. En el Estado policía, el Estado no tiene límites y cualquiera de sus, no solamente las autoridades superiores, pero cualquiera incluso cualquier agente de sus aparatos de seguridad puede fiscalizar, dar órdenes, coaccionar con el imperio del Estado autoritario, parece un Estado autoritario, para poder sancionar y perseguir que se mantenga el orden que le conviene, el status quo de esa sociedad. El Estado policía es un Estado que no es democrático y que coarta la libertad de acción. Eso es a lo que se refiere el Estado policía, un Estado en el que se coarta la libertad de acción y fiscaliza e impone normas arbitrarias, ¿verdad? No, Licenciado, disculpe, ¿sí? yo había escuchado que usted había dicho que la pena de muerte pues no es válida, se puede decir, porque no, el Estado no puede violar ningún derecho humano. Ese es el principio, ajá. Pero si el delito es muy grave, así no se puede violar el derecho humano o sancionarlo con la pena de muerte. Bueno, lo que sucede es que en nuestra Constitución, mira, esa ha sido una deliberación que siempre estuvo porque en Guatemala todavía en nuestra Constitución, nosotros creo que tenemos abierta aquí la Constitución, pero todavía sí. Entonces tenía la Constitución, el RENAP, mira, pues esto que está haciendo aquí, el RENAP, la Constitución, ¿en dónde tenía yo la Constitución, jóvenes? Aquí la vamos a invocar de nuevo porque esa la había cerrado. Pero claro que, ¿cómo era la pregunta? Repetime, porque ahorita que por estar buscando esta me desconcentré. Sí, claro, que si el delito es muy grave, el Estado no puede violar el derecho humano o sancionarlo con la pena de muerte.
No puede, porque fíjate que aunque aquí está puesto ya, digamos, en la Constitución, ya ves tú que los constituyentes, esta es la Constitución del 85, la misma que estamos hablando, sí reconocía la Constitución la pena de muerte y decían ellos en 1985, los constituyentes, y lo declara la Constitución, que no se podría imponer a los siguientes casos, estos que ves tú aquí, ¿verdad? Y que contra la sentencia que se imponga la pena de muerte serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación, siempre que sea admitido para su trámite, y la pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. Después sí puso que el Congreso de la República podría abolir la pena de muerte, ¿verdad? Fíjate qué curioso, porque entonces en Guatemala, no obstante que hubo mucha discusión por el Pacto de San José, que es un pacto signado por Guatemala. En ese Pacto de San José, es en materia de derechos humanos, ya se disponía que los estados no podían aplicar o emitir nuevos, a partir del pacto, de la firma de ese pacto, no se podía en los estados miembros, redactar o promulgar artículos sancionados con pena de muerte a partir de ese momento. O sea, los que ya estaban, según ese pacto, se podían quedar, pero a nuevos delitos no se les podía sancionar con pena de muerte. En Guatemala, hace algunos años, no me recuerdo, todavía estaba, creo que fue la corte, no la que salió, sino la anterior, ahí por 2023, 22, por 2020 creo que fue la corte anterior. Fíjate que hicieron lo que hicieron para no hacer una promulgación y una modificación directa. La Corte de Constitucionalidad admitió que a los delitos sancionados con pena de muerte en el Código Penal guatemalteco, el Congreso lo que les modificó fue que ya no iban a estar sancionados con pena de muerte, solo modificó la sanción de esos artículos y entonces prácticamente en Guatemala ya no se aplican. Y precisamente por la materia esta de los derechos humanos y por los convenios como el Pacto de San José, ya no se pueden hacer nuevas leyes que contengan como sanción la pena de muerte, a menos de que el Estado de Guatemala se separara de esos convenios, que los denunciara, quiere decir. Pero eso ya no es posible, digamos, en el Estado de Derecho como está. Solamente tendría que hacerse, como te digo, a través de denunciar, salirse de esos pactos. No se pueden sancionar, aunque sean delitos muy graves. Mira, yo pienso que la verdad es que hay muchas, como en derecho penal, modernamente se dice que la pena debe tender a la rehabilitación, que esa es la concepción del derecho penal, la rehabilitación del delincuente. No debe tender la pena a, como la sanción que tiene el tipo penal, no debe ser para castigar, sino que debe ser una sanción que tienda a la, ¿qué te dije yo? Rehabilitación y a la reinserción del delincuente a la sociedad. Eso es lo que hacen y por eso es que en obediencia a tanto respeto, porque se supone que por los delincuentes que hacen un montón de cosas malas, como son humanos, entonces después de que hacen sus fechorías, a ver si se rehabilitan, pero eso no es. Esa es la teoría, eso es lo que suena bonito y humano, pero todo el mundo sabe que en la práctica lo que pasa es que honrosas excepciones por alguno que dice que
a veces he oído yo cosas así, ¿verdad? Que alguno que estuvo en la cárcel dice que ahí conoció a Cristo y ahí se arrepintió de sus pecados y de todas las matanzas que hizo. Y después de cumplir la mitad de su pena ya salió para alabar a Dios y ya todo está bien. ¿Y las víctimas qué pasó? Y todo lo que significó para el Estado, ¿qué ha pasado? Mira, esa es una discusión que pues pareciera eterna porque según vaya apareciendo como en los estados tipo Guatemala, ya ves tú cómo están las cosas y a veces hay personas que piensan que una cuestión disuasiva es que efectivamente se les imponga esa pena. Ah, pero ya no es posible en Guatemala porque los delitos que estaban sancionados con pena de muerte, la sanción fue modificada, sustituyéndola por penas de prisión y así ya se eliminó prácticamente técnicamente, de hecho, a través de la legislación se modificó esa parte porque en Guatemala, según la Constitución, sí se podría haber aplicado y se estuvo aplicando hasta 1900, hasta el año 2000 y algo, ¿verdad? Cuando, ¿qué era? 2003, 2002, creo yo. Yo me recuerdo que porque todavía hubo unas ejecuciones que se hicieron a través de la inyección letal a principios del siglo. De eso sí me acuerdo. Y me acuerdo que las últimas ejecuciones que se hicieron con el método anterior, que era el fusilamiento, fueron ahí por el año 97, no, 95 tal vez, o 96. Por ahí fue. ¿Qué año sería? Como el 97 tal vez, porque estaba Álvaro Arzú de presidente, me recuerdo, y él no admitió el recurso de gracia, que era el último que ponían contra estos sujetos, y los fusilaron. Eran dos sindicados de haber violado a una niña y haberle dado muerte a una niña de como 5 años, algo así. Claro que al momento de la ejecución, fíjate que antes habían unas disposiciones muy especiales con respecto a eso, porque las ejecuciones se hacían a puertas cerradas, únicamente podían entrar, sí podía haber prensa, pero no con cámaras ni nada de eso, simplemente como testigos de que se había llevado y estaban ahí las autoridades y se ejecutaban a través de fusilamiento, con un pelotón de fusilamiento, que yo pienso que eso era más humano que la inyección letal, porque sufría en el corredor de la muerte el condenado, eso sí. Pero ya a la hora de la hora simplemente salía ahí, los balazos ni lo sentían. El sufrimiento previo probablemente. Pero desde el punto de vista de los ejecutores tampoco sabían los miembros del pelotón quién había tenido balas verdaderas, porque eso se les ponían balas de salva a unos y a otros munición verdadera, así que no se sabía en conciencia quién le había matado para darle a los ejecutores el beneficio de la duda. El que sí no se salvaba de ese beneficio era el capitán del pelotón de fusilamiento, porque este tenía, si estaba todavía con vida el ejecutado, tenía que darle tiro de gracia y eso pasaba. Y precisamente eso sucedió en las ejecuciones del año 90 y algo, no me recuerdo si 96 o 97, no me acuerdo bien. 96, licenciado. 96 fue. Y eso se dio porque, lamentablemente, con mal criterio, un juez autorizó que la prensa ingresara, pero no los limitó con sus aparatos. Me recuerdo que les permitió el juez ingresar a través de un recurso de amparo que interpuso un periodista de apellido Santis que trabajaba en Noticiete. En ese tiempo yo trabajaba en los canales de televisión, por eso me sé bien yo eso. Y aquel interpuso un recurso de amparo que se le violentaba el libre acceso a la prensa, a esa fuente noticiosa.
Y ahí aprovecharon todos a entrar con sus cámaras de televisión y todo, a grabar aquello como que era una fiesta o como que era un partido de fútbol, tú. Y con close-up y todo, le sacaron el momento en el que le dispara el capitán al ejecutado y todo eso, una cuestión macabra. Claro, se escandalizó la comunidad, no solamente para los guatemaltecos, quién sabe tú, porque la verdad es que el guatemalteco es muy morboso, honrosas excepciones, porque sabemos quienes no somos así tú. Pero hay quien, yo me recuerdo que cuando era niño, habían unos periódicos que se llamaban Sucesos y no sé qué, y sacaban un tipo de nota roja, tú, donde solo que había habido un accidente de tránsito donde había fallecido la persona, ese de periódico sacaba las fotografías más horribles. No sé cómo podía Libre. ser, ¿verdad? Y mira, una cosa terrible. Pero la cuestión es que mira, a partir de eso, lamentablemente se le dio libre acceso a la prensa a esas cuestiones y no entendieron que los periodistas podrían haber entrado y hacer su crónica después, pero ¿por qué llevar cuestiones de ilustración? ¿Por qué cámaras y todo eso? Eso es una cuestión morbosa. Si ahí eso iba a ser de todas maneras ejecutada una persona, no era un animal. Y ya ves que es una cosa terrible. Posteriormente, bueno, muy violenta esa forma de ejecutar, modificaron la ley para que las ejecuciones se hicieran a través de inyección letal. Peor eso tú, porque eso sí, se sabe quién prepara la inyección, qué tiene, quién programa el robotito y lo que fuera. Y la persona que ejecutada sufre más. Y de todas maneras sufre en el corredor de la muerte, pero lo más grave recuerdo yo que fue que en las ejecuciones que se dieron por ese método, estos periodistas condenados de Guatemala y del mundo entero, sus corresponsales, cuando se iban a hacer las ejecuciones, suponete que eran a las 6 de la mañana, porque no se pueden hacer actuaciones legales antes de las 6 de la mañana ni después de las 18 horas. Así que esperando estaban los periodistas desde las 5 de la mañana, aguantás tú, ya tenían transmitiendo en directo, aquí estamos afuera del no sé qué lugar donde se va a llevar a cabo la ejecución, estamos en espera que vengan, ya como que era eso un partido. Licenciado, o sea que las ejecuciones la pasaban por televisión. Sí, hombre, fíjate tú, como que era un evento deportivo, como si fuera la previa de un partido de fútbol. Tú ahí estaban comentando y diciendo y haciendo, mira qué basura. Ante eso me recuerdo yo que promovió el presidente de ese entonces, Álvaro Arzú, modificar esa ley y que no se pudiera publicitar eso. Como la Corte de Constitucionalidad, ustedes saben que siempre obedece a los intereses de turno y no se quieren pelear con quien tenga los medios y tal. Lo que dijeron fue que no se podía autorizar porque lo que proponía era que no se pudieran ingresar a las ejecuciones o para publicitar eso, medios audiovisuales y cosas así. Pero de todas maneras la Corte falló ahí en el derecho de decir que eso no, se abstenían, no era constitucional porque la ley de libre emisión del pensamiento era una ley constitucional y para modificarla era necesario que hubiera una Asamblea Nacional Constituyente o que se llevara el proceso ese. Y así se lavaron las manos, pero en otras cosas ha pasado en materia de leyes constitucionales, ha pasado lo mismo en otros ambientes y no dicen. Así son las cortes. Como fuera, ya nos apartamos un poquito del tema, o bastante, digo yo, porque nos fuimos a eso de la pena de muerte. ¿Por qué fue? Esa es una pregunta. Sí. Tengo entendido yo que Guatemala no, o sea, tiene muy metido el tema de los derechos humanos,
porque por los tratados y las ayudas internacionales. O sea, eso da a entender de que sí se puede aplicar el tema de la pena de muerte. Ah, no, ya no se puede, porque no hay un principio. En principio ya no hay tipos legales vigentes, es decir, ya no hay tipos penales vigentes que tengan como sanción la pena de muerte. En la actualidad en Guatemala no hay ningún delito sancionado con pena de muerte. Los que tenían ese tipo de sanción fueron modificadas las penas a penas de prisión y prácticamente ahí evacuaron que ya no se pudiera sancionar con eso, número uno. Y número dos, porque como Guatemala es signataria de esos pactos, no tiene la posibilidad de emitir nuevas leyes que tengan como sanción la pena de muerte. Sobre todo por ser parte del Pacto de San José, tendrían que denunciar esos convenios. Así que en Guatemala no. Licenciado, una pregunta y ahí la ley no sería retroactiva, pero eso ya sería algo diferente, ¿verdad? Ah, bueno, es que la ley no puede ser retroactiva en ningún caso. La única manera en que la ley es retroactiva es en materia penal, sí, pero cuando favorece al reo. Ahí hay eh, esa, esa posibilidad de la retroactividad de la ley solo es en beneficio de los reos. Fíjate. Licenciado, disculpe, pero yo tenía entendido que si Guatemala se sale del Pacto de San José, sí se puede aplicar la pena de muerte. Bueno, tendrían que reformar, tendrían que denunciar esos, por eso te decía yo, tener que renunciar o denunciar es la palabra técnica, esos tratados, salirse de esos pactos y legislar nuevos delitos con esa pena, porque ya los que habían ya no tienen, y entonces ahí ya tendrían la posibilidad, sí, de hacerlo, porque la Constitución todavía tiene vigente lo que sí está puesto en la Constitución es ese artículo 18 que aquí vimos, pero en la actualidad, ¿dónde está la Constitución? Muchos aquí. Aquí está el artículo 18, este está todavía vigente. Y no hay uno que diga que ya no se puede, ¿verdad? Ya no hay. Si Guatemala denunciara esos tratados, se separara de esa política de protección a los derechos humanos, entonces lo podría hacer. Pero tendrían que, como tú dices, salirse de esa, y podría tener algunas otras repercusiones, pero el hecho es que en la actualidad no hay ningún delito sancionado con pena de muerte. Y bueno, ahí íbamos, de total, es que siempre se ha dicho que no es disuasorio tampoco, la pena de muerte no es disuasiva para los delitos. Y la verdad es que la experiencia aconsejó algo diferente, porque cuando hubo estado de excepción en la época precisamente en el ínterin, cuando se terminó la Constitución del 65 y empezó la del 85, hubo una cuestión que se llamó Estatuto Fundamental de Gobierno. Cuando recién empezó ese Estatuto Fundamental de Gobierno, las autoridades de facto emitieron también una amnistía de tantos días, no me recuerdo. Dieron una amnistía general para que se acogieran a la amnistía todos aquellos que habían infringido la ley penal, que habían infringido el delito, habían estado en sedición, que habían formado parte de la guerrilla, y promulgaron una ley que decía que la sedición, el homicidio, el secuestro, y no me recuerdo qué otros delitos iban a ser sancionados con pena de muerte. Eso lo publicaron en el Estatuto Fundamental de Gobierno. Cuando venció esa amnistía,
estaba vigente el estado de sitio y el estatuto fundamental de gobierno con esa sanción sobre estos delitos que hemos mencionado, los delitos políticos de sedición, los que formaran parte de las organizaciones guerrilleras, o que secuestraran o que asesinaran, o los homicidios. A quienes fueron fusilados en la época de Efraín Ríos Montt, que fueron sancionados, esos fueron ejecutados como después de haber sido juzgados, eso sí, por unos tribunales de fuero especial, unos jueces que no tenían rostro, eso es verdad. Pero la situación es que ellos sí habían participado, por ejemplo, en secuestros, habían confesado que eran, se les había probado que participaban porque ellos mismos decían que eran miembros de tal y que habían secuestrado a tal y tal. Y así que, en cumplimiento de lo que decía ese estatuto fundamental de gobierno y la sanción para esos delitos, fue que los ejecutaron sumarialmente, eso fue la. Incluso su santidad el Papa Juan Pablo II, en su visita que hizo a Guatemala, hizo ruego porque no se les fusilara, porque iba a venir coincidentemente un día antes, un día después, no sé qué, un día antes creo que iban a ser fusilados ellos y de todas maneras los fusilaron. Recuerdo la entrevista de Ríos Montt cuando le dijeron, mire, ¿por qué no se les conmutó? Porque que yo no los condené a muerte, los condenó la ley. Y así fue como se fue yendo esa situación. Miren ustedes, por platicar mucho ya nos dieron las 7 y no sé quién es su otra maestra que dicen ustedes que lo sanciona. Así que El Pinto. así que nos vamos a quedar por aquí. Yo les agradezco el favor de su atención. Les voy a mandar la integración, al menos en plan texto, de lo que continúa del Estado de Derecho, para que nadie se engañe, ni amigos ni enemigos, y tengan con qué estudiar. Antes de decirles adiós, quiero escuchar qué es lo que tiene para decirme la señorita, que no logró ver porque muy chiquitas las letras. Ana Valenzuela. Buenas tardes, Lick. Sí, disculpe, solo quería ver si es posible que me pueda quedar unos minutos hablando con usted. Es referente al examen parcial que tuve, que en el listado no me aparece la nota. No sé si es posible. Ana Valenzuela, pero tú ya me habías, claro que sí, pero mira, tú ya me habías dicho, quédate en línea, si quieres verlo ahorita. La verdad es que no puedo yo descalificar a todos los demás, pero ¿qué es lo que tú necesitas? Ah, no, es que solo quería ver porque en el listado como tal no me aparece la nota. Sin embargo, sí presenté el examen y todo, y sí me acuerdo que hace como 2 semanas que sí fue ahí a la oficina y sí hablé con usted, solo quería ver si todo estaba bien